Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias sobre Bécquer y Toledo, concretamente sobre la nueva imagen de Gustavo Adolfo. Desde luego el otro día tuvieron ocasión de disfrutar de la historia de los templos de España. Básicamente era el hilo conductor de la conferencia. Hoy lo es sobre Bécquer, periodista. Y desde luego, para mí es todo un honor estar aquí compartiendo esta tarde, compartiendo con personas que han dedicado tanto tiempo a la investigación, al hacer científico, como Carmen Vaquero, que está entre nosotros, y hoy Guillermo Suazo Pascual. Guillermo, tuve la ocasión de conocerle sobre todo por su perseverancia en el ayuntamiento. Tenía mucho interés en contactar con nosotros y en ese sentido yo creo que es de justicia agradecerle la perseverancia que tuvo, pero sobre todo porque nos ha dado pie a conocer su trabajo que es siempre su pasión, que traslada en estos 3 volúmenes nada menos un esfuerzo impagable desde luego de generosidad. Y además de otras publicaciones del autor, precisamente en diciembre de 2020 y en enero y febrero de 2021 vio a la luz precisamente estos 3 volúmenes que lo sustancial de él es que llevan pues así como 1.500 notas, más de 1.500 notas, que en esas anotaciones pues reflejan obviamente pues una sistemática de trabajo y demás. Guillermo se suma en nuestra ciudad sin duda al trabajo importante vinculado a profundizar en la relación Toledo con Bécquer que ha llamado la atención a lo largo de los años de muchos especialistas como Adolfo Sandoval, Benito Revuelta y ya en un tiempo más cercano también pues nuestro Luis Alberto Béjar o Jesús Cobo. Guillermo nos presenta el Bécquer menos conocido como periodista de éxito, de posición social en sí acomodada, director de algunas publicaciones más prestigiosas, por lo que me decías, y desde luego, tras la confianza de amigos que creyeron en su obra, sobre todo vinculada, como saben, a la poesía, ha sido reconocido y elogiado por todos los poetas y críticos como base en sí de nuestra poesía contemporánea moderna. Sin duda, Toledo, la promoción que hace estos textos de Toledo, viene a contribuir a dar aún más realce a nuestra literatura universal y a lo que es nuestra ciudad como cuna de escritores tan importantes como el propio Garcilaso, Bécquer, Calderón, Francisco Rojas Zorrilla o exponentes de la mística como San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Pero hoy, fundamentalmente, lo que nos trae es presentar en esta ocasión el Bécquer que vivió en Toledo en diferentes épocas de su vida. Con su hermano Valeriano se conocen al menos 8 estancias, la primera en 1855 y por otra parte la última que fue de más de un año, de 14 meses, entre el 1868 y 1869. Hay dos ubicaciones muy singulares para nosotros. Una en la calle San Ildefonso, lo que es la Casa del Laurel, que nos dejó incluso el dibujo del libro, en el libro de los gorriones, y precisamente esa ubicación vinculó lo que es la inspiración de 4 leyendas, como la Forca de Oro, el Cristo de la Calavera, el Beso, o la Rosa de Páramo. Y precisamente tiene también significación otra calle. Hoy, precisamente, el Pleno del Ayuntamiento esta mañana ha adoptado el acuerdo de dedicar
la biblioteca pública del polígono a la escritora Almudena Grandes. Precisamente, os digo, en la calle de la Lechuga, previamente, donde también vivió en bastantes visitas, pues vinculó al propio pleno del ayuntamiento el 17 de mayo de 1919 el que tomase el acuerdo de que se denominase calle de los Becker para en sí honrar la memoria de los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano. El propio concejal que intervino, que propuso en el pleno el cambio de nombre, se refirió sobre todo al insigne poeta que ensalzó y glorificó Toledo como en sí residencia en esta ubicación. Desde luego, yo lo único que tenía un compromiso, que para mí es un honor, de participar con vosotros, de poner en valor toda la tarea de investigación que hacen de forma callada muchas personas en nuestra ciudad, el esfuerzo que hacen por la promoción y poder poner la historia, el patrimonio y también precisamente la cuna de escritores que significó Toledo. Y en ese sentido, desde la ciudad de Toledo, Guillermo, te queremos trasladar nuestra gratitud, yo también en el nombre de nuestra alcaldesa, de Milagros Tolón, y sobre todo animarte en esta tarea que tanto nos apoya de poner en valor nuestra ciudad. Ahora lo que se trata, las generaciones, este legado que tenemos, es de administrarlo, de seguir incrementándolo y sobre todo de darle el valor que merece para proyectarlo en el futuro, como estáis haciendo gente tan dedicadas a la que es al estudio, al análisis, a la investigación y a la sistematización de esta historia, que es la historia de nuestra literatura también y la significación que tiene nuestra ciudad. Pues muchas gracias y os dejo en la mejor compañía en esta tarde tan lluviosa y tan fría, con el calor que siempre nos ha inspirado también pues Guillermo Suazo en estos textos que tienen siempre tanto amor. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Sí, una de las cosas que me pedía, preguntaba antes el de la tribuna de Becker y Toledo, si hay alguien preocupado por el patrimonio. ¿Se me oye bien o tengo que acercarme? ¿Se oye bien? ¿Está bien puesto? ¿Sí se oye bien? Vale. Es Becker, hay una frase que después saldrá en el PowerPoint, una frase del comienzo de la primera fecha del relato, 3 fechas, que para mí es el mejor relato sobre Toledo, independientemente de las leyendas, ¿no? Que dice, hay una calle en Toledo, hay en Toledo una calle estrecha, torcida, oscura, que guarda tan fiel la huella de 100 generaciones que en ella han habitado, que tal, dice más cosas, ¿no? Y dice que yo cerraría sus entradas con una barrera y pondría sobre la barrera un tarjetón con este letrero. En el nombre de los poetas y de los artistas, en nombre de los que sueñan y de los que estudian, se prohíbe a la civilización que toque a uno solo de estos ladrillos con su mano demoledora y prosaica. Eso estaba preocupadísimo no solo en Toledo, en cualquier sitio que pasase Adolfo, por el patrimonio, ¿no? De cualquier lugar que pasase, fuese Tarazona, fuese Soria, fuese cualquier pueblo, ¿no? Bien, yo antes de empezar quiero agradecer, como es lógico, pues dice Teodoro que he sido, Teo que he sido, pues no, la verdad es que la segunda vez Teo, que estaba tan liado, me dijo, Guillermo, ven para acá y quedamos, ¿no? Y fue el que me remitió a la directora, a Mariló, ¿no? La directora, que la verdad que tengo que decir que excusarla, que me ha escrito un correo que no podía estar ahí porque tiene una reunión en una consejería, no me acuerdo cuál era, y que se ha implicado de lleno en lo que yo la he sugerido, igual que a la gente, a personas que han estado el otro día y hoy organizando un poco esto, ¿no? También a Santiago Sastre, que hoy no ha podido venir, no sé si llegará más tarde, que me presentó el otro día, también de una forma totalmente desinteresada, ¿no? Y al ayuntamiento, lógicamente, que ha sabido valorar el trabajo y la importancia de Becker para Toledo, evidentemente, ¿no?
parecido me he encontrado, por ejemplo, en Soria. En Sevilla no, todavía no. Bien, yo antes de volver sobre la importancia de Becker, quisiera pues, lanzar, yo he hecho falta, ya que has hecho referencia a calles, una calle dedicada a Gustavo Adolfo Becker en Toledo, una calle, la que sea, me da lo mismo. Hombre, te llevé en la San Ildefonso, porque en Madrid pasa lo mismo, en Madrid tienen parque, y la calle de los hermanos Becker, hay una, pero es Gustavo Adolfo, ¿no? Y luego otra cosa que ya te comenté, creo por teléfono, es que, y antes comentaba con Carmen Vaquero, le agradezco muchísimo que haya venido, ¿no? Porque si yo investigo algo, pues me siento, ¿verdad?, al lado de Carmen lo que ha investigado de Toledo, ¿no? Y está investigando. Es la posibilidad de que se cree una red de ciudades beckerianas, al igual que hay una red de ciudades machadianas que funciona hace 10 años muy bien y que lleva mucho trabajo. No es, y aquí me tienes a mí para lo que tenga que ver con Toledo, ¿no? Funciona a través de Concejalía de Cultura de Ayuntamiento, porque no es diputación provincial. Sería interesantísimo, porque Toledo tiene mucho que ofrecer de Becker, muchísimo. Vamos a ofrecer, y sé que está haciendo, ¿no? Pero quizá el hermanarse o hacer esa red es algo que lanzo ahí la idea simplemente, ¿no? Bien, yo aparte de eso, el otro día hablé de la nueva imagen de Becker, la imagen que tenemos de Becker poeta, Becker en las nubes, Becker ensoñado, siempre enamorado, que miraba una ventana y estaba enamorada de dos, que habían asomado por aquella ventana, todo eso, ¿no? Becker era más normal, era un genio, pero más normal de lo que nos puede parecer, ¿no? Y nos rodar, sobre todo, esa imagen. Son los tres volúmenes que el otro día dije que tuve que autoeditar yo en Amazon porque la editorial con la que tenía comprometido el contrato y firmado con la pandemia se dijo que era inviable tanto trabajo, ¿no? Tantas páginas, casi 2000 páginas, ¿no? Pues me lancé y había agua, me lancé en la piscina y había agua, Pero, entonces yo tengo que promocionar, me preguntaba antes aquí Anthony, en las librerías lo hay si lo llevo yo. Porque en una librería la van a cobrar el precio que está en Amazon. Entonces, en Talavera lo hay, si aquí hablaré con alguna librería para dejarle yo un ejemplar, ¿no? Bien. La nueva imagen de Becker que yo quiero, el otro día comentamos esta mismo, la imagen que tenemos del poeta romántico, evidentemente, pero que es lo que decía Teo, es el milagro de Becker, que 14 rimas solo, 14 rimas, llegase a ser, y gracias a que sus amigos lo publicaron, a su muerte, a los 6 meses, llegase a ser, o ha llegado a ser, y es, Cernuda dice que es equiparable lo que significa en nuestra poesía a la labor de un Garcilaso, el giro del Renacimiento, el giro a la poesía contemporánea, es similar. Vamos, eso son palabras mayores, claro. Y sin embargo, con muy poca poesía, ¿no? En segundo lugar, narrador de leyenda, grandísimo narrador, grandísimo. Yo todavía me asombro, cualquier leyenda coges un párrafo, o los relatos, ojo, los relatos que ahí no cito, son relatos más contemporáneos. 3 fechas, por ejemplo, está dentro de los relatos, no es una leyenda, ¿no? Aunque aparece ahí como no está situada en la Edad Media o las leyendas, pero todo lo publicó en periódicos, todo lo publicó en periódicos. Pero su actividad principal, como digo ahí, fue el periodismo. Llegó a ser director de varios periódicos y revistas de prestigio entonces, ¿no? Y ahí es donde me quiero centrar yo, aparte de autor teatral, que no quiero ver si hubiese tiempo al final, sobre todo el libreto de Zarzuela, pero comentaba antes también, llegó antes Anthony, ¿no? Y le comentaba de autor teatral, a mí lo que más, el libreto de Zarzuela, pues era para ganarse la vida, porque tenía facilidad para versificar, era en verso, pero veía que aquello no rentaba, entonces lo dejó enseguida, pero las primeras zarzuelas las escribí con 21 años a llegar a Madrid. Que se movía, bueno, los templos de España con 20 años lanza la idea. Entonces, lo que me llama la atención de su teatro es, sobre todo, por ejemplo, entre otras cosas, además para especialistas, la adaptación de Hamlet que hace en el libro de cuentas de su padre con 15 años, 16, en prosa. Una adaptación que imita totalmente, y por eso digo que sería otro día acaso comentar, imita el estilo neoclásico. Claro, está separado todo ello, pero es qué imagen tiene, ¿no? Bien, dicho eso, yo me centro en la labor como periodista un poco.
En el siglo XIX, los periódicos, además de ser el mejor instrumento de propaganda política, fue un elemento que sirvió a muchos escritores para ganarse la vida y a la vez tenían que tomar partido por ideas políticas. Y tenemos los casos paradigmáticos de Larra, sobre todo, ¿no? Y de Espronceda. Pero es que si miramos Juan Fedor Harzenbusch, Juan Valera, todos ellos participan, aparecen allí, ¿no? En los periódicos. En el caso de Becker, ser periodista se convierte en un medio para subsistir, ni más ni menos. Bueno, para subsistir y publicar su leyenda, que es donde la publica realmente. Por eso a sus amigos, aunque estaban sin firmar, la mayoría no les fue difícil, porque sabían que se les había explicado. Es más, los amigos algunos, aunque estaban sin firmar, las volvieron a publicar otros periódicos de Alcoy, por ejemplo, o de Madrid, y ya tenían género, que se habían quedado ahí. Bien, la mayoría de los textos, todos, menos las poesías, las rimas, están cogidos de periódicos. Todos. Podemos hablar, pues, La mujer de piedra, que estaba manuscrita en el libro de los Gorriones, estaba publicado, pero lo demás todo. Y es que desde que llega con 18 años a Madrid en el 54, hasta su muerte en el 70, Becker publicó constantemente en la prensa escrita, con firma, sin firma, con inicial, repunto, como queráis. Lo hizo continuamente. Ahora, cuando firmaba Gustavo Adolfo Becker, es que ese artículo, si era un artículo de prensa, es que tenía importancia. Por ejemplo, el enterramiento de García Vega y su padre, firma Gustavo Adolfo Becker, porque sabe, ¿no? Entonces, hay un poco también esa... Y después escribe de todo, artículos de costumbres, crónicas parlamentarias. Era un periodista que asistía al Congreso para sacar sus notas y veía allí como a cualquier periódico de hoy día, ¿no? Y gacetillas pequeñas, sátiras políticas, crónicas de teatro, revistas de salón, como estaba antes, que tenía que ir a visitar las fiestas de todos los nobles en los palacios, en el Palacio Fernando Núñez, por ejemplo, y hacer una reseña de los trajes de las señoras, y no sé qué, y él decía, bueno, sí. Y tenía ese artículo que es precioso, ¿no? Porque escriba lo que escriba, es un genio, ¿no? Diciendo, pido perdón a unas y a otras, a unas porque ha hablado de sus trajes y ha hablado mal, y a otras por no haberlas nombrado, porque sabe que todas se van a quejar. Entonces, pero termina con mucho sentido del humor, ¿no? Y, bueno, pues para los lectores de su época, Becker era un periodista que cuando podía, se le dejaban meter alguna poesía, pero decidme en 10 años se publicó 14 rimas que lo conocían los amigos, como poeta, quiero decir, ¿no? Pero era un periodista conocido, eso sí, por las leyendas segurísimo, ¿no? Y dicho eso, vamos a ver si sale aquí. Sí, algunos de los periódicos en los que publicó textos, algunos aislados, por dar un repaso, La Aurora y El Porvenir son revistas sevillanas. Aquí ya, antes de llegar a Madrid con 18 años, ya publicó reseñas de música. ¿Era un gran músico? ¿Era un experto en música? Sí. ¿Era un gran pintor? Sí. Ahí tuvo que elegir, incluso aconsejarle, dedícate a escribir que lo haces mejor, ¿no? Los profesores que tenía junto con su hermano Valeriano, ¿no? Y ¿por qué digo esto de música? Pues porque hasta el 54 prácticamente en Sevilla se representa en una época de grandísimas óperas de Verdi y Donizetti, y él todo se lo absorbe en Sevilla. Más que en Madrid casi tiene contacto, ¿no? Y escribe artículos, algunos en firma, ¿no? Luego El Trono, La Nobleza, La España Musical Literaria. Bueno, pues son revistas en las que publica alguna poesía suelta, ¿no? La España Musical Literaria publica la Oda a Quintana, que ya es una señora oda larguísima, en el 55, y luego las otras que comentaremos ahora un poquito por encima, ¿no? Por ejemplo, en el álbum de Señoritas y Correo de la Moda, que eran dos revistas de mujeres que ahora sale, ahí publicó su primer artículo en el 55, cuando vino artículo publicado en Madrid, ¿no? Y luego, pues he puesto algunos textos aquí para que veáis cómo estaba implicado de lleno en la prensa, ¿no? Por ejemplo, dice, después de apurar, cuando escribe las cartas desde mi celda, está allí y tiene compromiso de escribir las 9 cartas que escribe, ¿no? En 6 meses,
y las manda, muy extensas, como sabéis, y siempre hace referencia a eso. Después de apurar mi taza de café mientras miro avanzar las llamas violadas, rojas y amarillas a través del humo del cigarro que se extiende entre mis ojos como una gasa azul, he pensado un poco sobre qué escribiría a ustedes para el contemporáneo, ya que me he comprometido a contribuir con una gota de agua a fin de llenar ese océano sin fondo, ese abismo de cuartillas que se llama periódico. Especie de tonel que, como el de las Danaidas, siempre se le está echando original y siempre está vacío, ¿no? La mitología la conoce perfectamente también, ¿no? O, por ejemplo, este otro, cuando le llega también, este es de la segunda carta de mi celda, al periódico que todas las mañanas encontramos en Madrid sobre la mesa del comedor o el gabinete de estudios, se le recibe como a un amigo de confianza que viene a charlar un rato, mientras se hace hora de almorzar. Como lo he visto nacer, como desde que vino al mundo he vivido con su vida febril y apasionada, es verdad, empezó con el veneno del contemporáneo, lo que saldrá, no es para mí un papel como otro cualquiera, sino que sus columnas son ustedes todos, mis amigos, mis compañeros, mis esperanzas, mis engaños, etc. La primera impresión que siento, pues, al recibirle siempre la impresión de alegría, como la que se experimenta al romper la cubierta de una carta en cuyo sobre he visto una letra querida. Siempre está, otras veces, fijaos, habla hasta del olor particular del papel húmedo y la tinta de imprenta, olor especialísimo, etcétera, etcétera, ¿no? O la prisa de terminar el artículo, en el segundo párrafo. Recuerdo el incesante golpear y crujir de la máquina que multiplicaba por miles las palabras que acabamos de escribir. Recuerdo el afán de las últimas horas de redacción, cuando la noche va de vencida y el original escasea. Recuerdo, en fin, las veces que nos ha sorprendido el día corrigiendo un artículo o escribiendo una noticia última sin hacer más caso de las poéticas bellezas de la Alborada que de la carabina de Ambrosio. Ambrosio que hacía que no vale para nada, ¿no? Es un dicho, ¿no? Me parece. Funciona como la carabina de Ambrosio. Bien, y entrando en ver, podría poner muchos más ejemplos. Hay un artículo, en 3 artículos de agosto del 64, que es cuando realiza un viaje en la inauguración del ferrocarril Madrid-San Sebastián, Irún, y invitan a los periodistas de prestigio y va la reina, 17 horas de viaje, y hace un artículo de 20 páginas, un reportaje muy curioso, ¿no? Y ya se queja del calor, pero se queja del calor de una forma como podríamos escribir hoy día, y debe ser porque hay en varios artículos lo mismo, ¿no? Dice, no puedo escribir, me voy de Madrid, y termina el titula el calor, precisamente. Como el personaje de Bertón Esclavo, siguiendo el hilo de sus percances, aunque en sentido inverso. Me voy de Madrid y me voy para no volver hasta que se tirite. La obra de Bretón era A Madrid me vuelvo, pero él termina ese artículo así, ¿no? Y podríamos poner más ejemplos, ¿no? Vamos a ir viendo algunos de los periódicos. Las portadas, este era El Nene. El Nene, como dice ahí, es una revista aparentemente infantil, pero muy graciosa porque en ella publica una rima él y una rima con firma. Y era una revista que unía lo literario, lo satírico y lo grotesco, y a veces lo político incluso, ¿no? Y se consideraba infantil, con mucha ironía dicen, porque, como anunciaba en su prospecto, la verdad solo pueden decirla a los niños y los tontos, ¿no? Pues ahí publicó, ahí pone el año 59. Pudo ser, yo creo que es su primera rima que publica, sí, en Madrid, el periódico. El álbum de Señorita El Correo de la Moda, que también nos salió, pues hemos comentado antes, ahí publica también una poesía, que no es de las rimas, una anacreóntica, todavía en el año 55, pues fue esta la primera que cuento, no la anterior. En el año 55, al año de llegar, con 19 años, escribe anacreóntica imitando el estilo todavía neoclásico. Toma la liga, toma, y todo, ¿no? El cambio que da en su poesía es tremendo. Y después aparece el primer artículo que os he dicho, ¿no? Esta es muy curiosa porque hablaba de modas, era como para las mujeres, revistas de teatro, etcétera, etcétera, y ponía, entre comillas, de moral, historia, viajes, higiene, artículos de religión y cuantos conocimientos puedan ser útiles a la mujer, tanto en las ciencias y artes como el manejo interior de su casa. Bien, y llegamos a uno de los periódicos. Bueno, hay otro que no he citado, por
porque de ese no hay portada, porque casi no se han encontrado ni hojas, ni... Joan Stus recuperó 3 artículos sueltos de casualidad, ¿no? Los Tiempos. Es un periódico político que dura unos meses, cuando termina Contemporáneo. Él está asociado siempre al Partido Moderado de Narváez y de González Bravo, ¿no? Y entonces, que es el que le iba a editar la poesía, ¿no? Pues, y entonces rompe con sus compañeros, que el contemporáneo era conservador, porque se inclinaban más hacia O'Donnell, ya, que era conservador y moderado, ¿no? Total, que este le genera muchos problemas y a partir de ahí Becker deja un poco los artículos políticos descarados y se centra en escribir prácticamente ya. Y ahí aparece Doña Manuela. Doña Manuela es un periódico totalmente que solo salió un número, porque la censura que funcionaba de maravilla enseguida, bueno, el nene, ese número del nene, si miramos en la Biblioteca Nacional, en la última página aparece un cuadradito diciendo nos han recogido el número. Porque la censura, en cuanto había cualquier cosa insignificante, desaparecía, ¿no? Y las multas, ojo, que ahora saldrá el tema. ¿Qué pasó con Doña Manuela? Pues Doña Manuela, el título no podía ser más beligerante y le costó un disgusto, aunque los amigos echaron una mano, ¿no? Porque estaba tan revuelto todo que sacaron este periódico, Doña Manuela, que es una ironía directa a O'Donnell, porque su mujer era Doña Manuela Vargas, perdón. Y el título viene a decir, porque lo que está diciendo es que el que manda en España no es O'Donnell, sino Manuela, ¿no? Y es de una ironía. Esta señora, Doña Manuela, es una recogida, ¿no? Porque su quebrantada salud, aunque detesta, ¿quién es Doña Manuela? Que la pregunta a la que no es fácil contestar. El asunto tiene algo de teológico. Tratemos de ser claros. Doña Manuela es el verbo bicalvarista hecho mujer. Bueno, entonces, era la segunda mujer de O'Donnell y un hijo de ella, de su anterior matrimonio, no sé si era viuda o no, pero, le denuncia y le reta al duelo. Tuvieron que entrar los amigos y decir que no era él, pero era clarísimo que era su estilo. Y a partir de ahí prácticamente no se mete en política, diríamos, directamente, porque aparte en la Museo Universal, porque de la política nacional está prohibida hablar. De internacional, por ejemplo, la guerra austro-prusiana, todo lo que quiera. Hay detalles que él escribe en la revista de la semana que ahora saldrá, ¿no? Pero, por ejemplo, o la guerra con Chile, nos da detalles como que estuviésemos allí. Pero hablar de lo que pasa aquí, por ejemplo, sublevación del cuartel de los sargentos de San Gil, de ahí 70 fusilamientos. De eso dice, de lo que ha pasado aquí, todo el mundo lo sabe por la Gaceta, pero él no puede hablar. La Gaceta era un poco como el boletín, ¿no? Ahí salía por la mañana, pero él no podía hacer, porque le suponía multas, incluso cárcel. Enseguida el hablar de otro periódico importante que nos trae problemas, pues Gil Blas. El seudónimo, no voy a meterme en ello porque nos pasaría la conferencia entera, ¿de acuerdo? Simplemente digo que no son de los autores, los hermanos Becker de los Borbones en pelota. Si alguien quiere más, ahí en el libro está desarrollado y estudiadísimo, aunque no se aclara si el autor es un amigo suyo, Francisco Ortego, anticlerical y republicano y muy satírico, que murió en París, o otra corriente, ¿no? Pero fue un tema claro cuando salió el asunto, porque ellos firmaron una vez, los hermanos Becker y Gil Blas, pero 5 años antes, ¿no? Es una revista muy curiosa porque con ella empieza el humor no independiente, ¿no? Como una viñeta, diríamos, ¿no? Y muy satírico, era una revista totalmente antimonárquica y anticlerical, totalmente. No hay tiempo para leer, pero si hay tiempo lo busco después, el esquela que saca, porque a eso se agarran muchos cuando salían los Borbones en pelota. Si Gil Blas publicó una esquela, pero demoledora, diciendo que ha muerto joven el genio, no sé qué, y dice, Dios en el que él confiaba, permite esto, pero bueno, y se puede, tiene un final tremendo, ¿no? En esa crónica sobre la muerte, esa esquela, especie de esquela, que comenté el otro día,
prácticamente todos los periódicos que salían por la mañana o por la tarde escribieron el día de la muerte de Becker. No era un desconocido, que no podía ser un desconocido, ¿no? Y bien, nos dejamos un poco ahí aparte lo de Gil Blas, sobre todo por Goles en pelota, y pasamos a la portada del primer número del Contemporáneo. La pongo para que veáis 5 columnas, vamos, que te cabe una leyenda a 10 páginas ahí, ¿de acuerdo? Eran 4 hojas enormes, en la Biblioteca Nacional están expuestas del tamaño que 4 hojas como esta y ni un triste dibujo, lo único que estaba más grande era el título. Ahí aparecía y mezclado todo, ¿no? En este caso es el primer número del 20 de diciembre del 60, sale el primer número y ahí ya publicó él la primera de cartas literarias a una mujer. La primera. Y colaboró mucho hasta que surgió ese problema que he dicho con los amigos y se pasa al Museo Universal. El Contemporáneo pues, fue su primer medio de vida, y donde publicó sobre todo la mayoría de sus leyendas que le permitían pues, vivir, que era su de la poesía no, para nada, ¿no? Y la historia del Templo de España fue un fracaso económico, pues tampoco pudo sacar prácticamente. Ahí publicó las 9 cartas de Griselda, las 4 cartas que era una mujer, publicó 11 de las 15 consideradas leyendas, de los relatos, y prácticamente, y muchas leyendas, aunque ahora sin firma, muchos amigos, hubo un amigo que la publicó a su nombre en un periódico de Valencia, Luis García Luna. Curioso. Todos nos preguntamos si le dio lo que cobró. La que era El Monte de las Ánimas, creo que era la que. Y también publicó alguna crónica de tipo costumbrista, muchas crónicas, aunque eso sobre todo lo hace en el siguiente, que es el Museo Universal. Perdón, he dado al revés. La portada del Museo Universal del 11 de febrero del 66. Que en concreto, este periódico ya le permite, es gráfico y aparecen muchas ilustraciones de su hermano Valeriano, de otros, pero sobre todo de su hermano Valeriano. Siempre se dice de ellos, eran inseparables. Casa Esteban, o los estudiosos nos dicen que Casa Esteban, en parte cuando se separa de él, en el 68, vuelve a finales del 68 y vuelve con él en noviembre del 70, a finales de noviembre, y muere, cuando muere está con él. Casi se dice que es que no soportaba la influencia que tenía Valeriano en lo que tenían que decidir, ¿no? A todos sitios donde fueran. La cámara fotográfica, diríamos, el dibujo era Valeriano y el otro era el periodista que escribía sobre lo que... Iban a los baños de Fitero, allí iban los dos. Iban a los baños de Algorta, de Guecho, allí iban los dos. Iban a Bilbao, allí iban los dos. Y tenemos dibujos de Valeriano. Iban a Toledo, los dos, ¿no? Nada más se daba la circunstancia de que Valeriano estaba divorciado, tenía 2 hijos, con Winifred Cowan, que era de origen irlandés, y entonces pues estaba viviendo con su hermano, ¿no? Y con el matrimonio. Bien, pues como os decía, el Museo Universal es una revista ilustrada de mucho prestigio en España de la segunda mitad del siglo XIX. Estaba fundada por José Gaspar Maristany y José Roig Oliveras, 2 catalanes que habían creado la casa editorial con unas imprentas extraordinarias y entonces pues prácticamente lanzan no solo esto, sino que editan muchos libros, ¿no? Salía, al principio era quincenal y después, a partir del 60, cuando prácticamente antes de empezar Gustavo Adolfo, solo era semanal, los domingos, lo cual permitía, a diferencia del Contemporáneo, que escribir todos los días no era tremendo. Aquí tenía la semana para... Era de tipo enciclopédico, artículos de todo tipo, de costumbres, viajes, arqueología, bellas artes, biografías y también creación literaria cuando había algún hueco, para introducir algo. Y el otro día, el jueves pasado, introduje la famosa rima sin firmar entre una suspensión de una corrida de toros, sin firmar ahí 4 versos.
que era increíble, ¿no? En el contemporáneo. Aquí ya suelen aparecer. En el Museo Universal aparecen firmadas. El Museo Universal también, por ejemplo, introducía traducciones, que a veces les vienen muy bien. Por ejemplo, de Henry Heine o de Garrapol. Hay cosas que... Y luego también era que ya a él todo lo absorbe, ¿no? Y también el Museo Universal fue escuela de grandes grabadores, empezando por Bernardo Rico, los hermanos Perea, Valeriano, y también eran famosos sus almanaques. Uno de sus relatos lo publica en almanaques. Y los almanaques eran una compilación de cosas del año, como mi abuelo le llamaba el almanaque, decía siempre, ¿no? ¿Qué salía? Si, por ejemplo, el almanaque del Museo Universal de 1866, salía en enero del 66, había escrito de todo el 65, ¿no? ¿Entendéis? Y tenían mucha fama, mucho prestigio, porque había de todo. Había información, creaciones literarias, había información del tiempo, había información de modas, era mucha riqueza. Se compraba y se mantenía con un libro, no como una revista cualquiera, ¿no? El Museo Universal prácticamente termina en el 60 y antes lo deja Becker, en el 66, 67 prácticamente lo deja, y porque crean la legislación española y americana que compite con otra, ahora hablaremos porque él se inclina por la Ilustración de Madrid, que era más centrada en ilustradores nacionales y la del patrimonio nacional, ¿no? Pero la legislación española y americana, los amigos José Gaspar Maestán y José Roch tenían dinero y tenían unas impresoras y todo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Enseguida comen terreno a la legislación de Madrid que tenemos ahora, ¿no? Aquí lo importante, he dejado esto, que pone, si veis ahí, pone es el comienzo de una de las revistas de la semana. Siempre una recargada letra recapitulada, la N en este caso, ¿no? Esta en concreto empieza a Merced, no sé qué. Ahí son auténticas joyas de ilustración, todas las letras capitulares de cada Museo Universal. ¿Y quién escribía la revista de la semana? Pues el encargado, el director literario. Becker ocupa ese puesto desde el 7 de enero del 66 al 12 de agosto. Entonces hay 32 revistas de la semana, 32 revistas de la semana que ocupan toda esa página, que traducido al texto mío viene a ser eso, y un poco de la segunda viene a ser 8 o 9 páginas. Eso. Y dice, como la firma de Becker aparece en la segunda página. Es decir, el que hacía la revista de la semana aparecía siempre así. Por la revista y la parte no firmada de este número, el que había hecho, Gustavo Adolfo Becker. Entonces, cuando aparecía otro autor, entonces esto es importante porque, por una parte, cuando aparece esa parte de Becker mordiéndose la lengua porque no puede opinar de este asunto de San Gil, o no puede opinar de la noche de San Daniel, o lo que surja, ¿no? En esos días, a nivel nacional. Y también, fijaos, porque era mucha responsabilidad. Si ocurría algún asunto judicial, el que pagaba el pato totalmente era el que firmaba. Y se ponía cárcel. No se andaban con tonterías. La prueba es que cuando dio las orejas al lobo con el reto a duelo, el Castro de O'Donnell, mi pensaría era como yo, con 20 y tantos años, pero bueno, entonces los amigos echaron una mano, que no, que tal, y bueno, dicen que si intervinieron más cosas, ¿no? De un perdón personal, aunque no público. Ahí, por ejemplo, en esa revista de la semana quiero comentar, por ejemplo, en política nacional, las alusiones a Narváez. Hay que recordar que la ley Nocedal, que era del 57, es la que prohibía, era tremenda, prohibía hablar de política de esto, entonces no podían aludir, y sobre todo las multas, ¿no? Fijaos, en una revista de la semana de abril del 66, dice, en dos sucesos culminantes se ha fijado la atención política pública durante la última semana. La dimisión de Río Rosas,
y el combate de algunos de nuestros buques del Pacífico con la espada aliada de Chile. De Río Rosa no dice más, es tremendo. ¿Me entendéis? Pero lo dice. Y fijaos este otro, con qué ironía, en otra revista de la semana, algo que se relacionase con las breves reflexiones que dejamos apuntadas, podríamos decir, respecto a lo que sucede en la actualidad con nosotros, entre nosotros. Pero como al revés de lo que aconseja el refrán, debemos ocuparnos más bien de la casa del vecino, hablar del extranjero, de la guerra austrohúngara, que de la propia. Aplicaremos la salvación a la política extranjera en general, diciendo, lo dejo a un lado, ¿no? Y otra que termina, y no comento más ya, dice, si al comenzar hoy por segunda vez nuestra revista no pudiéramos hablar del tiempo, ¿con qué asunto hilvanaríamos a última hora estos 20 renglones a fin de no dejarla decapitada? El tiempo viene siendo desde la antigüedad más remota el gran recurso para los que no saben qué decir o no pueden decir lo que saben. No hay tema más manoseado, pero ni más socorrido. Démosle pues gracias porque nos proporciona el modo de llenar un hueco y ya que respecto a los asuntos interiores no nos dejan ni repetir a la tarde lo que a todo el mundo dice por la mañana en la Gaceta, mudemos de conversación y trazamos el rumbo. Siempre con esa ironía porque sabe que no puede hablar de ello, ¿no? Porque se está jugando y en serio además, ¿no? Y el siguiente, la Ilustración de Madrid. La Ilustración de Madrid es, bueno, llevar en aquella época la palabra ilustración en un título de un periódico era como una franquicia de modernidad. Y lo encontramos en lo que queráis. En cualquier, la ilustración andaluza, la ilustración bética, la ilustración de Álava, la ilustración de Cuba, la ilustración católica, la ilustración filatélica, la ilustración de Madrid, la ilustración musical. Es decir, era una palabra comodín, pero que significaba eso, ¿no? Yo decía a mis alumnos como cuando decían siempre súper para todo, ¿no? Súper tal, pues, entonces era una palabra de moda, ¿no? Y es una revista quincenal, esta es quincenal, que crea Eduardo Gasset, abuelo de Ortega y Gasset. Eduardo Gasset era el dueño del Imparcial, en la plaza de Matute, en Madrid, estaba el Imparcial, y allí iba Becker a las oficinas, allí montó la Ilustración de Madrid, ¿no? Con una intención de dejar al margen la política y volcarse en pues, política, ciencias, literatura, pero no partidista políticamente, ¿no? Y Becker, pues ahí encaja muy bien. El primer número sale el 12 de enero, curiosamente estando en Toledo, en diciembre del 69, en noviembre del 69, hay dos cartas preciosas a Casta Esteban, separados, que están en Moviercas, en Soria, donde le habla que le va a enviar, que le tiene que enviar 140 reales, le está pasando está aquí con los dos hijos mayores y el pequeño, Eusebio Emilio, que nació estando a los pocos meses de separarse, que las malas lenguas, como siempre, decían que no era hijo de Gustavo Adolfo, Becker siempre lo reconoció y eran malas lenguas infundadas totalmente. Era hijo de Gustavo Adolfo, ¿no? Pues le pregunta por él y le escribe unas cartas desde aquí quejándose del frío. Por eso sirve para fechar a uno de los estudiosos las cartas en torno a noviembre, ¿no? Esas cartas. Bueno, pues le habla ya de que está pendiente de un trabajo en Madrid, que entonces le podrá enviar más dinero para las sillas y no sé qué, unas cartas totalmente tiernas, ¿no? Y también habla de la vacuna que tiene que poner a Gustavín, ¿no? De todos los asuntos que no parecen el típico divorcio, diríamos, ¿no? Bien, pues la Ilustración de Madrid, el primer número sale en la entrada de Toledo a Madrid el 12 de enero de 1870. Y ahí le nombran director literario. Ahí ya sí que escribe todo. La mayoría de los artículos de prensa sobre Toledo, como él había estado ese año anterior aquí, pues tiene cantidad de cosas escritas y ilustraciones de su hermano Valeriano y aparecen, pues en enero del 70 igual 4 o 5 artículos. Entre enero y mayo de Toledo, porque lo tiene, sale con esa rivalidad de la ilustración española y americana, que tienen mucho más dinero, pero lo defienden muy bien. Lo único que la muerte de Becker prácticamente la dejó descansar y aguantó un año más, ¿no? ¿Qué hizo Eduardo Gasset? Pues rodearse de un plantel de colaboradores extraordinarios. Fijaos, Emilio Castelar,
García Gutiérrez, Juan Eugenio Garcembus, José Amador de los Ríos, Bertón de los Herreros y director literario Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces tiene 35, 36 años, ¿no? Y grandes dibujantes también. Valeriano, pero es que Casado del Alzar. Lo digo porque era muy amigo de Gustavo Adolfo y además de ser un amigo era palentino. Y luego está Mariano Fortuny, también como colaborador, ¿no? Ahí, como he dicho, publicó muchísimo de lo que aparecerá ahora relacionado con Toledo, que es lo que va a existir un poco, ¿no? Otra vez comenta grabados de pintores como Francisco Padilla, que ahora está en Prado recuperando, ¿no? Cuadros de Francisco Padilla, Casado de Alzar, o fotografías de Jean Logan, el famoso fotógrafo francés. Y en la sección de Madrid, en octubre, aparece la necrológica de su hermano Valeriano. Su hermano Valeriano muere en septiembre del 70, con 35 años. Me deja destrozado, destrozadísimo. Y él escribe la necrológica, el único que la toca su amigo Rodríguez Correa, ¿no? Prácticamente. Y en la sección de Madrid aparecerá el 27, porque va a ser quincenal, murió el 22, y salían los 12 y 15 de cada mes, ¿no? Hasta el 27 no salió la referencia necrológica a la muerte de Gustavo en la estación de Madrid, ¿no? Y también en la estación de Madrid, el 15 de enero, del 71, aparece la famosa necrológica de casi 2 páginas de su amigo Narciso Campillo, donde ya elabora esa imagen ¿no? Idealizada de Gustavo Adolfo, pero omitiendo cosas, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos un poco, y nos falta la última, que es el Entreacto. Fue el último periódico del que fue director. Fue nombrado director del Entreacto, como dice ahí, que era periódico cómico teatral con agencia de teatro. Hacía un poco de todo, y ahí sí que es el director. El primer número sale el 3 de diciembre, ahí está ese primer número, del 70. Y ahí publica un relato, empieza con un relato que se titula Una tragedia y un ángel, que no sabemos cómo terminaría, está recogido, pero porque queda entrecortado totalmente. El día 10, sábado día 10, ya apareció una nota, nuestro director, Gustavo Adolfo Bécquer, que no ha podido continuar porque está enfermo. Ya no levanta cabeza, ya no puede continuar prácticamente y será el sábado 24 de Nochebuena, salía ese sábado cuando el Entreacto publica una nota necrológica. Pero es muy importante este detalle, porque dice, este hecho, ahí en negrita, viene a confirmarnos que Bécquer escribe de un día para otro sus colaboraciones en los periódicos. No tenía nada redactado, ni pudo redactarlo porque estoy enfermo, te llame enfermo, si no hubiese continuado. Pero es muy curioso, muy original, el relato y queda ahí un poco, ¿no? Es bonito ver las portadas como son, ¿no? Descargadas, es curioso, ¿no? Bien, y dicho eso, nos metemos en lo que les decía antes, un poco de Toledo, lo ha comentado antes un poco también de Teo, ¿verdad? Este comienzo pertenece a 3 fechas. 3 fechas para mí es el mejor relato sobre Toledo, porque mezcla el espíritu de leyenda, el estilo poético de Bécquer y además es que es un canto a Toledo, a todas, ¿no? En distintas épocas además, ¿no? Pues en la primera parte, que son las famosas mujeres visitan la ventana, ¿no? La mujer de la cortinilla, la mujer de la mano y la mujer novicia que entra en el convento, ¿no? Porque las 3 fechas. Hay en Toledo una calle, lo que he leído antes, ¿no? Yo solo con ese letrero que después veremos, porque años antes, en el 57, había dicho José Amador de los Ríos que prácticamente el progreso se iba a cargar a Toledo. Sale una cita después ahí, ¿no? Pues el Bécquer, que leía todo eso, lo añade ahí, lo incluye en una leyenda. Nombres de los poetas, ¿de acuerdo? Bien, y dicho eso, pues repito lo que ha comentado antes Teo de Toledo y Gustavo. Él se cree que viene por primera vez en el 55, nada más llegar, porque estaba ya. El otro día dije que ya vino de Sevilla, tal vez Jesús Cobo dice que ya vino de Sevilla con la idea de la historia del Templo de España.
Por eso nada más llegar a Madrid en octubre del 54, ya el 55 está en Toledo, ya está, y viene continuamente porque describe sobre el terreno muchas de las cosas, ¿no? Luego también viene con su hermano, visitan distintos lugares, Ocaña, por ejemplo, la Picota de Ocaña, y luego la gran estancia, lógicamente, la gran estancia es la de octubre del 68, casi 14 meses, a diciembre del 69, ¿no? Que es pues, su estancia en la calle San Ildefonso. Lo otro no está tan... Lo de la calle de Lechuga, ¿verdad? Se quedó en varias fondas, en varios sitios, esa es una de las más posibles, ¿verdad? Pero lo que sí hacía Bécquer, como me gusta a mí, es... Yo ya comenté con el jovencito Toledo de 15 años, que me trajo al colegio, ¿no? Que lo tengo aquí grabado, ¿no? Es patearse las calles, es que las recorrí, yo que me lo imagino recorriendo. Y para escribir La Rosa de Pasión, bajar hasta el embarcadero y ver y todo ello, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, pues tenemos que decir que el libro de los Gorriones, que era un libro, es un libro de 600 páginas, se puede acceder a la Biblioteca Nacional y verlo página por página, ¿no? Que empieza a escribir, está fechado el 17 de junio del 68, como viene la Revolución de septiembre, todo eso, y se aparece el manuscrito, él en las últimas 60 o 70 páginas, empezando por las 600 hacia atrás, y transcribe las demás, ¿no? En Toledo, eso lo dice. Eso lo hace en Toledo, casi con seguridad, ¿no? Aparte de pues, lo que he comentado antes, de esas referencias a las cartas escritas desde aquí, se queja de que no hay dinero, pide dinero a Francisco de la Iglesia, un amigo, que se lo manda a los 4 días, porque a los 4 días le remite otra carta dándole las gracias y, vamos, poco menos, ¿de acuerdo? Porque tiene que mandar el dinero a Casta Esteban, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas estrecheces económicas, ¿no? Pasaron aquí. Y prácticamente lo más importante tal vez sea la presencia en su obra, ¿no? Que es lo que quiero comentar ahora, ¿no? Toledo en la obra de Gustavo Adolfo, tenemos ahí, por ir un comentario rápido, como decir, bueno, un poco La Jorca de Oro, todas llevan, los amigos cuando lo editaron en el 71 quitaban el subtítulo Leyenda Toledana o Leyenda Religiosa, ¿no? Está claro la importancia. La Rosa de Pasión es la última que publica como leyenda, Yo aquí, pues, por ejemplo, La Jorca de Oro, estudiada por todas sin firma, menos el verso que sí que lleva firma, todas aparecen sin firmar, y bueno, pues ahí él se inspira sobre todo en Sisto Ramón Parra, que comenta ya las pulseras, manillas de la Virgen, ¿no? De la catedral, y aunque él habla solamente de una única ajorca, ¿no? Una única presea, como digo ahí, ¿no? Vidal Benito comentó esto, lo estudió cuando se habían robado y tal, que ve que no pudo conocerlo, y Jesús Cobo le matiza a Vidal Benito diciendo que a veces exagera. Vidal Benito dice, ¿no? En su libro Alejandra y otros estudios beckerianos, ¿verdad? Y dice que curiosamente, cuando la celebérrima corona imperial, leo textualmente, de la Virgen del Sagrario, la más rica de las dos que tenía y una de las dos opulentas ajorcas labradas entre 1582 y 1590, fueron labradas el 2 de abril de 69. Y dice, mucha ironía, dice, lo cierto es que la Jorca de Oro, si no inspiradora, para Bécquer resultó profética, porque cuando se robó estaba viviendo en Toledo Bécquer. ¿Y qué pensaría Bécquer de Jesús Cobo, no? Que aquella leyenda que le había escrito del robo de la Jorca, pues después se cumpliese, ¿no? Había una leyenda. El Cristo de la Calavera, pues otra similar, con 2 entregas, totalmente toledana, sin firma también. Pues ahí habla de la calle del Cristo de la Calavera, creo que se llama Cuesta de la Calavera. ¿Quién? Sí, me parece, ¿no? Yo no Mateo Toledo no me digo a todo. Y ahí nos habla de la Puerta de Bisagra, la Puerta de Valmardón, el Puente San Martín, el Alcázar. Es decir, está recorriendo prácticamente
De esta leyenda, pues los grandes estudiosos, sobre todo Robert Palleart, el francés Robert Palleart, dice que en el fondo es una leyenda en la que lo que predomina es el deseo de ilustrar el tema de los daños de la coquetería femenina, ¿no? Y lo cierto que en los proyectos de nuevas publicaciones que se conservan manuscritos de Becker, que yo publico, hay una leyenda titulada El Cristo de la Calavera a la Coqueta. Por ejemplo, por eso se inclinan, usan también de la plaza del Trocadero. El beso, pues lo mismo. El beso más toledana es la única leyenda situada en el siglo XIX. Por eso algunos no, dicen, es que no, es moderna. Nos habla de la invasión francesa, napoleónica, ¿no? Y, sin embargo, otros dicen, está cerca de los relatos por sus aspectos fantásticos. Porque es totalmente, ¿no? Fantástica allí, ¿no? La escultura, se levanta el otro, el marido con la espada, ¿no? Y, bueno, pues ahí se centra muy bien en la invasión de los franceses, lo que destrozaron, aunque hay algún anacronismo, ¿no? Y San Juan de los Reyes, que aparece en los templos de España y que es su iglesia preferida, ¿no? La conoce de arriba abajo y allí centra, porque aunque los sepulcros de Elvira de Castañeda, en la vida de Castañeda, él los sitúa en San Pedro Mártir, que es donde estaba cuando escribe. En realidad, cuando él sitúa la leyenda, que es en 1809, estaban en el Carmen Calzado. ¿De acuerdo? Lo único que es, ya lo sitúa donde él está, aunque habría un anacronismo, ¿no? Y ahí podríamos situar más anacronismos, pero es otra de las leyendas totalmente toledanas, ¿no? Y la Rosa de Pasión, que fue la última leyenda que publica un Jueves Santo, igual que, curiosamente, otra leyenda también antisemita, diríamos, que es la leyenda del judío errante, que había publicado el Jueves Santo anterior, el año anterior, porque el Viernes Santo no había periódico, ¿no? Y curiosamente, pues la Rosa de Pasión es una flor que se llama así, por el origen, por el partido de los pétalos, de los pistilos, los estambres, etcétera, ¿no? Que sugieren algunas veces, ¿no? Y es una leyenda también con es decir, cualquier párrafo a mí, ¿no? Te engancha, me decían, y ¿podemos verlo con los ojos de ahora? Pues no, es que yo no puedo, lógicamente. Hay un antisemitismo como había entonces, como cuando yo era niño, que oía a mis abuelos hablar de los judíos, que eran los malos, ¿no? Y el niño veía el Viernes Santo, que son los que mataron a Cristo, y te quedaba aquí, oía judío y pues todas esas connotaciones, ¿no? Daniel Levy, el padre de Sara, ¿verdad? Es engañador, es hipócrita, y en él encaja todos los rasgos del antisemitismo, la perversidad, la irreverencia hacia las imágenes y creencias de los cristianos, etcétera, etcétera. Pero no era más que los mismos rasgos en cualquier relato tradicional de narraciones de la época, ¿no? Ahí aparecen referencias al Cristo de la Luz, de nuevo, y también aparece, la recoge la leyenda entera. Al hablar del Cristo de la Luz, recoge la leyenda en los templos de España, ¿no? Aquí solo hace referencia a ello, ¿no? Y además tenía proyectado una posible leyenda del Cristo de la Luz, el veneno en el pie, porque al final la leyenda aparece que besaban el pie y lo habían envenenado, etc., ¿no? O también alusión a otro elemento antisemita total, que es el Santo Niño de la Guardia, que ya existía como leyenda desde el siglo XVI, ¿no? Y aquí comentaba antes Carlos Vaquero, arriba en la cafetería, ¿no? Que yo veía, que lo describe, porque está escrito hoy día, cuando Sara baja al embarcadero porque le ha avisado a su amor cristiano, ¿no? Y la ha convertido al cristianismo, ¿no? Tiene todas las connotaciones, ¿verdad?, de que no vaya a reunirse con los que le han citado, y va ella y baja por la calle, dice Vidal Benito, ¿no? La calle del barco que bajaba directamente a la barca de pasaje, ¿no? Dice Vidal Benito. Y cómo esa noche no le ven los vigilantes de San Cervantes, ¿no? San Servando. Y todo aparece ahí. Y camino ahí del río, llegan el camino que serpentea, es así, ¿no? A la mitad del valle, y llegan a la cabeza del moro, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco todo esto que él conocía, templos, iglesias, monasterios en ruinas, de su historia del templo de España, ¿no?
hace referencia a San Pedro el Verde, donde se supone que enterraron el cadáver y ahí surgió la flor, la rosa de la pasión, ¿no? Pues todo eso aparece recogido o reflejado en la rosa de la pasión. Y que yo, pues, estaría, vamos, yo soy partidario de cabeza, claro, pues, de reunir todos estos, los que parece Toledo, con estudios a fondo, ¿no? De ellos. En esto no creo. En cuanto a relatos, ya he dicho que el relato Tres Fechas es, dicho por muchos especialistas, uno de sus mejores relatos. La diferencia entre de relatos es que la leyenda es más elemento fantástico, ¿no? Por ejemplo, de leyenda tradicional, ¿no? Y esto es un relato, digamos, moderno. Es un Adolfo que viene en distintas fechas y ve esa ventana donde asoma unos ojos, una mano, etcétera, ¿no? Y al final, pues el misterio que nos... De esta leyenda, de este relato, nos dice Pascual Izquierdo, que es uno de los estudiosos fondo de esto, dice, viene a ser, no hay en toda la prosa de Becker una escenificación tan aparatosa y solemne en la que con tanta fuerza apabullen por su virtuosismo los movimientos de la cámara. Parece una cámara cinematográfica la que se gira la ventana, la que está, ¿no? Los ojos de Becker, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, Robert Pallear, de nuevo, leo textualmente, Robert Pallear, que es uno de los grandes estudiosos, también fue el que editó Los Borbones en Pelota, con Lee Fontanella y Dolores Cabra Loredo, ¿no? En el 92, creo. En 1990 dice: Tres Fechas es el gran poema del Toledo noble, lleno de ruinas y escombros de los años 1850. Esta obra gusta especialmente a los toledanos, que encuentran en ella la atmósfera de su ciudad antes de las demoliciones y los trabajos de urbanización de los años 1860 y siguientes. El estado de abandono de muchas antigüedades de la ciudad había obligado a José Amador de los Ríos a denunciar en su libro Toledo Pintoresco de 1847, estas palabras textuales de José Amador: el presente siglo, con su espíritu de especulación y con su bárbaro positivismo, capaces de demoler los más preciosos monumentos aguijoneados por el incentivo de la ganancia. Casi nada lo que dice en el 47 José Amador de los Ríos. Y eso que aquí en Toledo habéis salvado muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, también se han llevado a la piqueta muchísimas, me imagino, porque había muchas, ¿no? Y otra cosa curiosa de historia de Tres Fechas es, por ejemplo, la alusión que hace en la tercera fecha al ferrocarril, que le hace posible venir a Toledo, y entonces nos situaría cuando se inaugura el ferrocarril de Madrid a Toledo, que es exactamente el 13 de junio del 58, porque los reyes vienen aquí y hay artículos que salen. El mismo Pedro Antonio de Alarcón le dedicó un extenso artículo en el Museo Universal el 30 de junio. Por ejemplo, dice, ya comentaba, el sábado tocó el turno de ser visitada a la antigua Toledo. Se ha inaugurado un hecho muy más interesante: la apertura del ferrocarril de Madrid a Toledo, la unión de las dos cortes de España. Así los toledanos pudieron decir con verdad el sábado, como decía hace un siglo García de la Huerta: toda júbilo es hoy la gran Toledo. Y luego meto ahí el tesoro, un tesoro, perdón. ¿Por qué lo meto? Porque Joan Struth comenta que un tesoro es muy irónica, es casi de chiste, que están excavando arqueológicamente y se encuentran una cerámica, un trozo, y ahí alucinan y ven visiones, hasta que llega el de la posada y resulta, pero si es que eso lo tiré yo ahí y eso vale tanto, y que se pone a llevar, pero bueno, y todos los nombres raros. ¿Y esto? ¿Y en qué lo utilizaba usted? Un poco menos que orinar. ¿De acuerdo? Entonces, pero comenta esto, es muy corto, muy irónico, ¿no? Porque Joan Struth dice que quizá está haciendo una referencia al descubrimiento de los tesoros de Guarrazar, en la huerta de Guarrazar, en Guadamur, que fue por esos años, entre 1858 y 61. Todo el lío que conocéis, y Becker no era ajeno a eso, y es posible que haga una... porque todo el mundo entonces buscaba en todos sitios, ¿no? Es muy irónico. Este lo publicó en la Almanaque del Museo Universal. Y también hay un dibujo de su hermano Valeriano, que yo no he incluido ahí, pero que pienso incluir, porque se me escapó ese dibujo. Y luego ya en cuanto a artículos, por ir un poco más rápido, la Semana Santa en Toledo,
impresionante cómo hace una comparación de la Semana Santa en Sevilla y Toledo para terminar diciendo que considerada bajo este punto de vista, la Semana Santa de Toledo no admite parangón con ninguna otra. Termina ese artículo, ¿no? Con un dibujo que ahora salta de su hermano Valeriano. Bueno, voy pasando para ver los dibujos que salen. Sí. Lo que va en cursiva es el título que aparece en la ilustración, ¿no? Semana Santa de Toledo, Guerrero Guardián del Santo Sepulcro, en la cofradía de Viernes Santo. La fecha. Estaban entonces en Toledo y creo que esto era Viernes Santo, creo que no, lo publican en el 28, creo que ese año estuvieron en la presencia, fue 2 días antes, ¿no? Comenta Jesús Cobo precisamente. ¿De acuerdo? Otro. Sepulcro de los Condes de Mérito en Toledo. El dibujo de Valero siempre pone algún elemento que acompañe. Aquí, esa mujer rezando, en otras siempre pone algún elemento que no quede, ¿no? Y le sugiere además a Gustavo Adolfo una descripción. Otro de los... Esta es otra de las joyas del dibujo de Valeriano, ¿no? Y la descripción que hace Gustavo, hombre, que siempre ha habido mucha gente, ahora parece que están recogiéndose a los mendigos o portioseros, pero es un cuadro. Su sobrina, Julia Becker, dice que sí, era la puerta de... no está confirmado, no está confirmado. La puerta donde vivían ellos en la calle San Ildefonso, ¿no? En la picota de Ocaña, lo mismo, aunque se divisa cómo Valeriano sitúa gente al pie de la picota o rollo, ¿no? El artículo es precioso, el artículo de Becker es precioso para leerlo, porque hace un recorrido sobre el pasado, del tipo costumbrista, el pasado de lo que había en la picota, ¿no? Estar en la picota, ¿no? Con el rollo, o también se decía tener su piedra en la picota, porque a veces se reunían allí a hablar la gente, ¿no? No puedo dejar de hacer mención a los 2 grandes rollos o picotas. Yo que soy de Valencia, en el Camino de Santiago, un rollo gótico en Boadilla del Camino, y alguien que es de Villalón, que está aquí, el rollo de Villalón, que es otra joya, ¿no? No sin desmerecer uno tira por su tierra, ¿no? La picota de Caña es otro de los artículos de los que estaba muy orgulloso Gustavo, porque lo firma Gustavo Adolfo Becker. Otra, de Toledo. Todos ellos, una calle de la ciudad de Toledo. Así lo titula el dibujo valeriano. El artículo es una calle de Toledo, ¿no? Y lo mismo, pone elementos, el perrillo que cruza, el mendigo sentado allí, y Robert Pallar dice, y creo que no está equivocado, representa una de las vistas más reputadas de Toledo. Me corregís. Iglesia de San Román con su torre mudéjar, es cierto. Mirada de la antigua calle del Día. No sé si seguirá además, con una pared del convento de San Clemente a la derecha. Y la alta puerta, lo describe Pallar, que lo recorrió muy bien, lo que es de tus platillos, y yo me fui a ver, ¿no? Otra joya de dibujo y de la descripción lo mismo. El enterramiento de Garcilaso de la Vega y de su padre en Toledo, lo mismo, nos pone la imagen, el dibujo de la Virgen, de la mujer, perdón, rezando, que le sirve a Gustavo. Como ya se ha comentado desde hace mucho tiempo, este le firma con los nombres completos, Gustavo Adolfo Becker, no podía ser menos, ¿no? Sin embargo, como estaba firmado, sus amigos no lo incluyeron en la primera edición, hasta que llegó Frank Schneider en el 1914, y lo recupera. Pero bueno, esto que tiene que venir de fuera, ¿verdad? Para veces. Y como ya os he comentado, digo, el padre de Garcilaso no está enterrado ahí, y en este monumento, porque está enterrado en Cuerva, en la iglesia de Santiago, y quien acompaña realmente aquí a Garcilaso de la Vega es su segundo hijo, Íñigo de Zúñiga. Pero bueno, el artículo también es muy extenso y hace un recorrido, pues, lógicamente, con lo que se apreciaba él a Garcilaso. Y llegamos a este otro, que es otra de las joyas, ¿verdad? Para mí, por lo menos, un pozo árabe de Toledo, lo titula, y abajo las escrituras cúficas de lo que ponía en ese pozo árabe. Aquí vemos pozo árabe de Toledo y debajo inscripción cúfica ornamental, lo que aparecía, ¿no? Que rodea el brocal del pozo. Aparece el 27 de febrero, fijaos, os he dicho antes, publica muchísimo. Y aquí Jesús Cobo comenta muchas cosas sobre este pozo, ¿verdad? Y no quiero comentarlo todo, pero
Y se trata en realidad, algunos decían que si estaba en la casa del Laurel, no, estaba en un jardín de la calle de San Ildefonso, donde vivían los hermanos, y Francisco Hernández, como dice el texto, lo regaló, lo dice el texto de Becker, lo regaló en esas fechas, principios de 1970, al Museo Provincial de Toledo. Pero sin saber cómo, en el 74 se encontraba en Londres, en el Victoria and Albert Museum, y es Rodrigo Amador, hijo de José Amador de los Ríos, el que descubre en el 74, cuando quiere hacer un estudio sobre locales de pozo, arras y mudejas en Toledo, se encuentra que investiga que está allí, ¿no? Y Robert Pallares, que dice que un arabista, Manuel Ocaña, traduce lo que dice la inscripción cúfica, ¿no? Lo extraordinario, lo excelente y la salud, que eran 3 calificativos que se aplicaban al agua. De nuevo, aquí recurrimos a Jesús Cobo, que dice la movida que ha habido con los pozos, que como hay uno en el museo, que tal, bueno, dice que hubo un cambiazo ahí, alguien que compró, no quiero extenderme, pero lo tengo yo incluido para retocar e introducir, que hubo una auténtica manipulación, pero que el pozo real está allí, en Londres. Y que el otro que está aquí, que hay uno, es uno que alguien, para dar el cambiazo, compró, porque había muchos pozos árabes, ¿verdad? Pozos de Toledo, y algunos desaparecieron, y lo colocó para dar el pego y no se notase, hasta que el bueno de José Amador de los Ríos pues se da cuenta, ¿no? Y esto último, Obras de un Códice, son de los artículos que aparecen sin firmar que se han ido atribuyendo. Yo en mi libro, siempre que hay una atribución, digo quién la ha hecho la primera, no introduzco nada, ¿no? Y son otras joyas. Obras de un Códice del siglo XIV al XV, del archivo de la Catedral de Toledo. Es que los dibujos son para cogerlos y marcarlos, ¿no? El dibujo sí que es de Valeriano, no se ve ahí la firma, pero sí, aquí está, a ver si aquí, V, ahí está un poco, aunque está mi... Y luego, pues, el otro, bandera del gran cardenal Mendoza, que aparece junto a la espada de Boabdil, el artículo se titula bandera del pendón de guerra. El título del artículo es el pendón de guerra del gran cardenal Mendoza y la espada de Boabdil. Y los dibujos aparecen separados. Bueno, la espada de Boabdil está en Granada, me imagino, y la bandera del gran cardenal Mendoza, que es el dibujo que Jesús Cobo atribuye, aunque no aparece, a Valeriano Becker. Y él dice, Jesús Cobo, que la reja que se ve es la reja de San Pedro Mártir, que tal, bueno, pues ahí está, con el comentario, sin más, pero también. Y luego yo lo último que he introducido, un poco inducido por Jesús Cobo, es que él da sus razonamientos, si lo quise incluir, de 4 ilustraciones, iluminaciones de códices, que son una auténtica joya, también de la Catedral de Toledo, ¿vale? Fijaos, por el libro de la Consolación de Boecio, una inicial y un códice, la letra, un códice del siglo X, y abajo la iluminada de un horario, códice del siglo XIV al XV, que son joyas de... Y prácticamente, pues, yo diría más cosas del teatro, pero yo creo que es suficiente, pues si hay alguna duda, he ido rápido porque quería decir todo lo que quería decir. Si hay alguna pregunta, estoy encantado de responder, y si no, pues gracias por su asistencia. Espero haberles abierto el interés en descubrir al Becker periodista e insistir en el Becker narrador, que ya conocerán, y el Becker poeta, claro. Muchas gracias.